Con el diputado Alfonso Marquina, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, y luego lo haremos con Calixto Ortega, viceministro de Relaciones Exteriores. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación, Vladimir. Gracias, Alfonso, por venir al programa. La situación política, económica del país, bueno, todos estos días ha estado centrada en dos temas. Uno, por supuesto, el problema económico, el dólar paralelo, el comportamiento del esquema cambiario definido por el gobierno. Y en el campo político, bueno, todo se ha centrado básicamente en el caso del gobierno, en la recolección de firmas para el rechazo al decreto del presidente Barack Obama con respecto a Venezuela. Estas, digamos, que son los dos ejes temáticos que pudiéramos tener hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy el economista José Guerra decía que el Banco Central de Venezuela no le ha ofertado al CIMADI sino chinchurria, según sus palabras, ¿no? O sea, que no ha dado cantidad de dinero suficiente para que pueda funcionar este esquema. Pero, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de este tema? Bueno, sí, yo creo que el verdadero problema del pueblo de Venezuela es el tema económico, el tema financiero. Venezuela sigue sufriendo la inflación más alta del mundo, unos niveles de escasez que son sencillamente insoportables. Ya es más fácil decir cuáles son los productos que se consiguen y no los que han desaparecido de los anaqueles. No solo en los supermercados, en los abastos, sino también en las farmacias, en los autorrepuestos. Cualquier producto que hoy los venezolanos busquen porque necesitan en un momento determinado, la respuesta más recurrente es no hay, se acabó, hace tiempo que no llega. Y creo que ese es donde debería ser el verdadero esfuerzo del gobierno nacional. Nosotros insistimos, el gobierno no puede seguir buscando excusas, el gobierno no puede seguir buscando culpables, los gobiernos están para darle soluciones al pueblo de Venezuela. Y la pretensión del gobierno de distraer la atención de la opinión pública no le resuelve los problemas a los venezolanos. Mientras el gobierno gasta fortunas en campañas publicitarias para tratar de adelantar una especie de campaña patriotera, que en la intención de distraer al pueblo de Venezuela, los venezolanos siguen haciendo cola, los venezolanos siguen viviendo la desesperación de no conseguir los productos de primera necesidad. Vemos a las madres venezolanas incluso llegar a actos de violencia en las colas para acceder a la leche para sus hijos o por los pañales. Es decir, es una situación muy crítica y el gobierno nacional debe entender que la única forma de resolver el tema de la escasez es promoviendo la producción nacional y eso no se logra amenazando, ahuyentando, generando inseguridad jurídica, sino haciendo todo lo contrario. Fíjate, sin embargo, tú hablas del decreto, ¿no?, de Obama. Dices que el gobierno ha hecho un uso patriotero de esto. Sin embargo, en América Latina los organismos se han pronunciado en forma unánime. La CELAC, por ejemplo, la Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe, se pronunció unánimemente pidiéndole a Obama que derogue el decreto. Lo mismo ha hecho UNASUR. Es decir, si bien pudiera tener un uso electoral interno a este tema, internacionalmente ha calado, al menos en la región. Es que el injerencismo tiene que ser rechazado por todos, de manera unánime. Incluso nosotros también desde la Alternativa Democrática Venezolana lo hemos rechazado, pero no el injerencismo americano. Rechazamos todo tipo de injerencismo, el cubano, el chino, el ruso. Recientemente yo vi al presidente Maduro aplaudir a un señor de nacionalidad brasileña que vino a insultar a los venezolanos aquí en territorio venezolano, que vino incluso, tuvo la desfachatez de decir que teníamos que irnos de Venezuela quienes pensábamos distinto. Y eso lo aplaudía el señor Maduro. Y yo he visto injerencismo por parte de Maduro cuando lo vimos reuniéndose con militares en Paraguay o cuando pretendía de manera unilateral ingresar a Honduras por el caso Zelaya, que no es que teníamos que hacernos de la vista gorda con el caso de Honduras y un golpe de Estado, pero que para eso también existían los organismos multilaterales y que no podía actuar un gobierno de manera unilateral. Yo creo que la respuesta sensata, responsable, madura de un gobierno debería ser en un principio rechazar esas medidas, pero también pedir explicaciones y no tratar de dar una especie de solidaridad automática diciendo, bueno, casi que la consigna es con mis corruptos no te metas. Porque un país dentro de su territorio puede en ejercicio de su soberanía decir quién entra y quién no entra. Venezuela lo ha hecho. Venezuela ha prohibido que periodistas americanos entren aquí al país y eso es soberanía. Puede hacerlo también Estados Unidos cuando él crea que hay ciudadanos de otras latitudes que han cometido delitos.
Estados Unidos, dentro de su territorio, puede congelar bienes y pedir la explicación Ahora, son sobre dos el temas origen. distintos. Uno es el tema de las sanciones a los funcionarios y otro tema es el del decreto ejecutivo como tal, ¿no? Que es el que ha rechazado todos estos organismos, Sí, e pero tú no incluso la puedes, iglesia pero tú venezolana, no ¿no? puedes desconocer el otro. Y casi que gritas una consigna de con mis corruptos no te metas y los premias nombrándolos. Mira, lo serio sería emplazar a Estados Unidos y decirle, señor, ustedes mienten, muéstrennos que efectivamente esos funcionarios tienen bienes en Estados Unidos, muéstrenos cuáles son las cuentas que ustedes dicen le están congelando a esos ciudadanos. Y si Estados Unidos presentara esas pruebas, lo que se impone es inmediatamente abrir unas investigaciones, porque aquí también tenemos el delito de enriquecimiento ilícito, donde le corresponde al señalado demostrar la licitud del origen de esos fondos y no actuar como una especie de celestinos que seguimos permitiendo que aparezcan recursos de los venezolanos en todas partes del mundo sin investigar. Ahí están los casos del HSBC, Venezuela no ha hecho absolutamente nada. Ahí está el caso del Banco de Andorra, donde, por cierto, un alto funcionario apareció como beneficiario de una consulta o de una asesoría verbal y cobrando 50 millones de euros. Entonces, se impone que Venezuela tome con seriedad cuál es el origen de esos fondos y, por supuesto, si es el producto de la corrupción o el daño al patrimonio nacional, tomar las sanciones respectivas. Así que yo creo que en este momento, en lo que yo hablo del sentimiento patriotero es que se le dé un uso electoral a una situación tan delicada. El gobierno nacional debe ser coherente y debe ser responsable, en el sentido de que la inherencia que nosotros hemos venido criticando cuando se trata de cubanos, cuando se trata de chinos o de rusos o de brasileños o de argentinos o del propio presidente de Nicaragua que ha venido aquí a ofender y a meterse en actividades políticas proselitistas, también debe ser la misma conducta de rechazo que mantenemos nosotros con cualquier tipo de injerencia, incluyendo la de Estados Unidos. Ahora, ¿qué opinan ustedes, en Primera Justicia, de esta carta que ha dirigido el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, al presidente Barack Obama? No sé si tuviste oportunidad de leerla. Es una carta completamente distinta a esa irresponsabilidad con que está manejando el tema el gobierno nacional. Yo creo que es una carta que coincide plenamente con la posición que ha tenido la Mesa de la Unidad Democrática, que han fijado los partidos que formamos parte de ella, que incluso coincide con la misma posición que fijó la Iglesia Católica Venezolana y casi todos los sectores del país, pero de una manera más seria, de una manera más respetuosa y actuando de verdad con un sentido de buscar soluciones y no de seguir llevando una política internacional al estilo pues patotero de barrio, ¿Y por qué la MUD no hizo belicosa, algo como lo peleado. que hizo Henry Falcón? ¿Por qué no hicieron una carta así Nosotros a la manera de la MUD? nosotros fijamos una posición pública. La Mesa de la Unidad incluso publicó un comunicado donde rechazaba las injerencias y que lo que le pedimos a los gobiernos y a los pueblos es que a través de los organismos multilaterales sigan presionando para que se respeten en Venezuela los derechos humanos. Por cierto, el señor Maduro y este gobierno que hoy acude a organismos internacionales desconoce esos mismos organismos internacionales. ¿Cuántos meses, cuántos años tiene, por ejemplo, el Comité contra la Tortura pidiendo venir a Venezuela para verificar las denuncias sobre torturas y tratos inhumanos? ¿Cuántos años tiene la Comisión de Derechos Humanos, tanto de la OEA como de la Organización de Naciones Unidas, pidiendo verificar en situ la situación de nuestras cárceles donde se les violan los derechos humanos a centenares, a miles de venezolanos? ¿Cuánto tiempo tiene la Unión Interparlamentaria Mundial pidiendo visitar a Venezuela para poder verificar las denuncias de violación de derechos humanos contra los parlamentarios venezolanos? Y todos estos son rechazados por parte del gobierno nacional. Entonces, esa ambigüedad, esa irresponsabilidad, esa impostura, esa hipocresía del señor Maduro y del gobierno nacional es lo que nosotros en este momento rechazamos. Uno tiene que tener una sola posición y en este momento para nosotros la verdadera amenaza contra el pueblo de Venezuela son un modelo económico y político que lo que ha generado es pobreza, necesidad y por supuesto un deterioro en la calidad de vida de los venezolanos. Por eso insistimos
No se puede utilizar esto como una especie de distracción de la opinión pública porque los venezolanos, mientras tanto, siguen padeciendo de la inflación más alta del mundo, siguen padeciendo de los niveles de escasez que ya son insoportables, siguen más de 25.000 familias venezolanas enlutándose año a año ante el fracaso reiterado del gobierno de más de 20 o 21 programas de seguridad que se han anunciado y con el cual se han despilfarrado miles de millones de bolívares sin que se vean resultados efectivos. ¿Cómo van las primarias opositoras? ¿Cuándo arranca la campaña para las primarias? Bueno, ya las primarias están ya están fijadas para el 17 de mayo. 17 y oficialmente es un mes de campaña con muchas limitaciones desde el punto de vista de propaganda. Es una primaria basada fundamentalmente en el contacto directo. Creo que ya están dadas todas las condiciones y bueno, los candidatos están en la calle. ¿Cuántos candidatos espera que se postulen en esas elecciones? Creo que se postularon más de 100, 110. ¿Ya cerró el lapso de postulación? Sí, ya cerró el lapso de postulación, ya incluso debe estarse en la elaboración del material electoral, es decir, el material para el día de las elecciones. Ahora, Alfonso, en cuanto al consenso, ¿cuáles son las características de ese consenso? Por ejemplo, los partidos son los que deciden quién va, le dan, por ejemplo, primero justicia, tal circuito o tales circuitos. ¿Cómo deciden eso del consenso? Mira, el consenso es la misma metodología que se utilizó hace 5 años. Para que haya el consenso en torno a un candidato, tiene que ser apoyado por los partidos que representan más del 70% de los electores en una determinada región. Así que yo creo que hoy muchos de los que están criticando los consensos también fueron favorecidos en el pasado. Y yo lo que quiero decirles a todos... Que los consensos son como los cogollos, todos, ¿no? Todos tenemos... Hay gente que se queda cuando no estén ellos, ¿no? No, pero es que todos tenemos legítimo derecho a aspirar. Pero en este momento, por encima de nuestras aspiraciones está el interés nacional. Y creo que todos hemos depositado en la mesa de la unidad la responsabilidad de conducir este proceso político complejo, difícil, y que por supuesto también impone el tomar medidas que sean excepcionales. De hecho, la misma existencia de la Mesa de la Unidad es porque estamos en una situación de crisis política, sino cada organización política llevará sus propios candidatos y bueno, estaríamos dentro de un proceso de normalidad. Ahora, así ¿cómo que ha tratado yo lo que primero creo justicia? es que es importante que la Mesa de la Unidad, así como toma las decisiones, que es un derecho que le hemos dado, también tiene la obligación de dar las explicaciones respectivas. Yo, por ejemplo, pedía primarias para mi circuito. Bueno, se acordó un consenso. Yo aspiro a ser favorecido con el consenso, pero si no lo soy, ¿En qué circuito es ese? en el circuito número 1 de los Altos Mirandinos, de aquí. Pero si no, bueno, donde decida la mesa, si es en otro estado, en otra región, si me dan una responsabilidad distinta, o si sencillamente me dicen en este momento no va, bueno, eso no significa que yo me voy a quedar en mi casa. Para mí lo primero es la lucha para devolverle a Venezuela la democracia y por supuesto tratar de darle a los venezolanos un gobierno que empiece a resolver los problemas y no a seguirlos generando. Vamos a hacer una pausa, al retorno vamos con la opinión de la audiencia, pero también me gustaría saber cómo está tratando primero justicia a los que llegaron nuevos, a los que venían de otros partidos y se incorporaron recientemente. Vamos a la pausa, venimos con Alfonso Marquina.